No tienen forma ni sustancia, pero su presencia es palpable. Pueden distorsionar el tiempo, invertir las leyes de la física o abrir portales hacia dimensiones difíciles de imaginar. Son el eco de algo que no debería existir, un recordatorio de que la realidad es frágil y vulnerable. Imagina, si puedes, que todo lo que conoces, todo lo que has experimentado, es solo una fina capa sobre un vasto abismo de lo desconocido. Los fallos son las grietas en esa capa, revelando destellos de lo que yace más allá. En los rincones más oscuros y olvidados de nuestra percepción del mundo, se esconde un fenómeno que desafía toda lógica y racionalidad. Es una rasgadura sutil en la tela del universo, una grieta en la realidad misma, un fallo, algo que podría pasarte a ti. 1. Había una persona en el pueblo de mi abuelo que sabía muchísimas cosas que los demás no. Ese hombre sabía cuándo iba a llover y a qué hora. En una ocasión les advirtió que se venía el peor de los años. Les aconsejó que no se esperanzaran a las cosechas y así pasó. La peor sequía en 50 años. Les advirtió que el cerro se iba a desgajar y sí ocurrió. Salvó vidas en varias ocasiones. Sabía de historia, de geografía, parecía que conocía el mundo aunque nunca había salido de aquel pueblito. Ahí nació, ahí creció y de ahí fue de donde desapareció. Ese sujeto tenía mucho dinero que le dejó una tía de Zamora que cuando murió solo lo tenía a él. A pesar de haber heredado tal cantidad de dinero, nunca se quiso mover de ese pueblo. Decía que había algo mágico en los árboles del bosque y que ese algo era quien le enseñaba todas las cosas que sabía. A la gente del pueblo, según mi abuelo, nunca le interesó averiguar a qué se refería. Decían que estaba loco, ya sabes, la clásica costumbre de decirle loco a alguien que puede ver lo que los demás no podemos. Mi abuelo vivió en ese pueblo hasta los 22 años, luego se casó y se mudó a Zamora, Michoacán. Pero unos meses antes de que desapareciera, dice que ese hombre empezó a comportarse un poco extraño. Solía ir mucho a la casa a platicar con mis bisabuelos y pues en esos días dejó de ir. Uno de sus tíos de mi abuelo lo fue a buscar para preguntarle si estaba bien. El señor lo recibió en su casa. Ahí vio a su esposa y a sus hijos que casi no salían a la calle. Tenían costumbres extrañas, pero eso no era lo importante. Este hombre se estaba preparando porque se iba a ir. Jacinto, el tío de mi abuelo, vio que no había nada empacado. Por un momento le asustó la idea de que estuviera pensando en irse a aquel lugar oscuro del que es imposible regresar. Es decir, que quisiera matarse. No se trataba de eso, él decía que se iba a ir pero regresaría, o más bien, que viajaría al futuro. El tío de mi abuelo pensó que ahora sí había perdido la cordura. Jacinto regresó a decir lo que había oído, que se iba a ir pero regresaría y que lo iban a volver a ver, pero en el futuro. El fin de semana siguiente, este hombre extraño fue a la casa de mi abuelo a despedirse. Ahí repitió lo mismo, que no era un adiós, sino que en unos años nos vemos. Lo vieron irse para el mismo lugar al que iba siempre, allá entre tantos árboles. Como todas las veces cumplió su palabra, pues en varios años no regresó. Mi abuelo entonces tenía 16, en ese entonces no se hablaba de viajes en el tiempo ni de fallos en la realidad. Pero vaya que sucedían.
Mi abuelo fue al lugar a donde esta persona tenía una pequeña cabaña. Fue acompañado de otros pobladores que estaban dispuestos a buscarlo. La esposa del desaparecido, sin embargo, les pedía que no fueran tras de él porque no lo iban a encontrar, que realmente se había marchado. Aún así les dijo dónde, en el bosque, ese hombre tenía su cabaña con un enorme altar. No se veía ningún santo, más bien era como un altar y ofrendas, pero a ninguna deidad, sino a la naturaleza. En el centro había un árbol muy alto con un tronco muy grueso y un agujero en la raíz. Esa parte del bosque no era plana sino de subida, así que la cabaña era como la entrada a la raíz de ese árbol. Buscaron bien, pero evidentemente ahí no estaba. Pasó mucho tiempo y no se volvió a saber nada de él. La curiosidad había llevado a mi abuelo muchas veces allá. Iba solo y buscaba dónde estaba aquello que durante tanto tiempo le reveló cosas a ese sujeto. Al no ver nada, empezó a pensar igual que los demás, hasta que un día lo vio. No solo era primordial estar en un lugar específico, mucho tenía que ver la hora. Era en la noche cuando esta cabaña o templo o altar dejaba de ser normal. Se encendían luces descritas como las que existen hoy en día, lámparas LED. Se escuchaba música, aunque era imposible la existencia de un aparato electrónico en ese año, en ese lugar. Si en el pueblo no había electricidad, ¿cómo si la había en medio del bosque? Como un sensor identificaba la noche y prendía los reflectores. Esa noche mi abuelo vio al sujeto, pero no en carne y hueso, sino como un recuerdo. La descripción más detallada de lo que se presentó ante sus ojos fue como si el lugar estuviera lleno de finas telarañas, hilos delgados casi invisibles, y que en estos hilos se proyectaba la imagen del hombre que se fue. Mi abuelo podía caminar entre esos hilos, no pasaba nada, ni siquiera lo sentía. Esa breve presentación de recuerdos se terminó justo cuando la persona entró al tronco del árbol y en este desapareció. Mi abuelo no sabe de portales, de dimensiones, pero la descripción que hace de lo que vio concuerda con estos términos. Ese hombre sabía de un portal que se abría en medio del bosque. Lo que pasó el día en que se fue es que una puerta se abrió, él ingresó y la puerta se cerró. Mi abuelo llegó a su casa a explicar lo que presenció, hablando de ello como una ilusión óptica o un espejismo. Esta historia es de mis favoritas porque después no ocurrió absolutamente nada. El recuerdo de aquel sujeto pronto desapareció de la mente de los vecinos de aquel pueblo. Mi abuelo se fue a vivir a Zamora. Varios años se mantuvo alejado de la localidad en donde nació y creció. En 16 años visitó su tierra unas 4 veces, temas familiares que me pidió no mencionar. La 5ª vez fue al velorio de una hermana suya. De no haber sido porque esta persona acababa de fallecer, toda la atención se la hubiera llevado a algo que pasó ese mismo fin de semana. El hombre que desapareció 3 lustros atrás, hace poco más de 15 años, estaba entre los asistentes al sepelio. Cumplió su palabra al decir que iba a regresar. Estaban los que no se lo podían creer y los que preferían no voltear a verlo. Yo me hubiera sentido igual. ¿Qué clase de protagonismo estaba queriendo robar una persona que desapareció tanto tiempo y regresó viéndose igual, como si por él no hubiera pasado ni un solo día?
Mi abuelo lo vio, sin embargo estaba tan afligido por el fallecimiento de su hermana que no le puso casi nada de atención. El día en que enterraron a Victoria, el sujeto se acercó con mis bisabuelos y les dijo que iba a regresar a su época, que los iba a visitar de nuevo allá en 1964. Tú también te lo preguntas, ¿cómo saber si regresó? Cuando mi abuelo me lo dijo, inmediatamente entendí que era imposible que esa historia existiera y que por lo tanto algún día fuera contada. Extrañamente la cosa no terminó aquí. Un día, mucho tiempo después, mi bisabuelo platicó con mi abuelo. Le dijo que si se acordaba de aquel hombre que se fue muchos años y que volvió brevemente al funeral de Victoria. Dijeron que hace demasiados años, cuando mi abuelo se fue a vivir a Zamora y sus papás se quedaron solos, esa persona los visitó en su casa. Era él, pero no era él. En los viajes que hizo en el tiempo, si es que se le puede llamar así a lo que hizo, algo le pasó. Según describió mi bisabuelo, se veía muy cansado, la piel la tenía muy sensible, adelgazada y envejecida, a pesar de que su composición corporal era la de alguien de unos 20 años. 20 menos que los que tenía cuando se fue. Una versión joven de él visitó únicamente a mis bisabuelos, se tomó una taza de café con ellos una tarde nublada. Hablaron de muchas cosas, entre todas ellas le dio a mis bisabuelos la fecha exacta en la que iba a morir su hija mayor, Victoria. ¿Ves? Te digo que sabía muchas cosas. Mi abuelo va a morir en 2027. No sé cuántas personas saben cuándo les va a llegar su hora, pero como esta información la proporcionó esa lejana amistad del pueblo en donde él nació y creció, como siempre, tiene que ser verdad. No sé por qué, pero desde que escuché esta historia, siento que un día voy a conocer a esta persona. El 6 de mayo de 2027, para ser exactos. Cuando mis papás se separaron, mi padre fue el que se salió de la casa. No se llevó casi nada excepto por sus ropas y algunas herramientas, ni cama, ni sillón, ni tele, nada. Dejó cosas que yo consideraría preciadas o de gran valor sentimental. Entre todas esas cosas, había un payasito de porcelana. Esa figura se supone que mi papá la tenía desde que era niño. Fue lo único que conservaba de su infancia y no se lo llevó. Mis padres no quedaron en muy buenos términos, sin embargo mi mamá le dijo que cuando quisiera podía pasar a recoger el resto de sus cosas. Él le dijo que tirara todo. Y aquí es donde empieza una historia que desafía la realidad. La tuerce, la estira demasiado como si fuera un pedazo de tela. Mi madre estaba decidida a tirar todo. Empezó por ese payaso, lo iba a depositar en la basura junto con las bolsas donde iba a echar lo demás, pero algo la hizo cambiar de opinión. Con el payasito en las manos fue hacia el patio trasero. En ese entonces vivíamos en Santa Fe, en las casas que están cerca del barranco. Mi mamá se asomó por el balcón, apuntó hacia los árboles y en esa dirección aventó la figurita. Dice que sintió alivio, que fue como un acto simbólico de liberación. Lo demás lo juntó en bolsas negras de basura y al día siguiente se lo entregó al camión recolector.
En la noche, más o menos a las 9, tocaron el timbre. Mi mamá abrió la puerta, pero no había nadie. Se asomó, salió a la calle, miró en ambas direcciones, puso atención en los coches estacionados al lado de las banquetas. Cuando volvía a su casa, se dio cuenta de que había algo ante la puerta. Era el payasito de porcelana. Alguien debió haberlo rescatado de donde mi mamá lo aventó y se lo regresó. Obviamente eso era algo que alguien estaba haciendo para molestarla. ¿Quién más podría haber sido sino mi padre? Tomó el payaso, lo examinó, era el mismo. No lo pensó 2 veces antes de aventarlo nuevamente fuera de casa. Al momento en que volvió a lanzarlo hacia el barranco, se preguntó algo que era importante tener en cuenta. ¿Cómo era que una figura como esa se había mantenido intacta a pesar de haber sido arrojada por los aires hacia las rocas o hacia el tronco de cualquier árbol? Esta vez mi mamá se quedó a escuchar que la figura impactara. Como era de porcelana, seguramente se rompería en 1000 pedazos al primer contacto. Pues, sorpresa, el fin de semana siguiente, otra vez el timbre, otra vez el payasito de porcelana. Mi mamá pensó que la estaban retando, pensó que mi papá estaba intentando jugar con su mente. Examinó la figura, era la misma. Mirándola bien se dio cuenta de que sí se había quebrado, pero que alguien invirtió tiempo, paciencia y cuidado para poner todas las piezas en su lugar y volver a formar al payaso. Con razón se tardaron tanto en regresársela a mi mamá. Los fragmentos en los que se separó la pieza superaban los cientos. Se veía que había sido reparada únicamente si se le miraba de cerca. De lo contrario, parecía una pieza nueva, de hecho, una pieza de colección. Yo oí a mi papá muchas veces decir que jamás volvería a encontrar una pieza como esa, que mi abuelo se la había mandado hacer a mi abuela. La tercera vez lo lanzó hacia la misma dirección, pero intentó hacer que llegara más lejos. Por la hora había un silencio que permitió oír cuando el payaso se hizo añicos. Hasta este punto de la historia, yo no estaba enterado de lo que estaba pasando mientras estaba pasando, pero una semana adelante, cuando mi mamá ya había aventado otros 4 payasos hacia la arboleda, me llamó porque pensó que se estaba volviendo loca. No era posible que alguien estuviera lográndolo. En este punto aún se pensaba que era mi papá. Era imposible que existiera alguien con la paciencia de bajar al barranco, juntar las piezas, volver a armar el payaso para dejarlo otra vez ante la puerta. Menos podía ser que aunque mi mamá estuviera detrás de la puerta, nunca alcanzaba a ver quién se lo dejaba. «No seré yo la que lo pone en la puerta», me dijo mi mamá. Me lo enseñó. Yo lo vi y lo reconocí como el payasito que tenía más edad que yo, colocado desde siempre en una repisa alta a un lado de la televisión. Mi mamá abrió las puertas del balcón y salió. Me mostró que traía la mano vacía, aunque ella sentía que estaba agarrando algo. Ahí estaba el detalle, nunca lo lanzó. Hizo como si lo hubiera lanzado, pero el payasito seguía en la mesa. Sentí un poco de vergüenza por ella y de alguna manera me preocupó que estuviera viendo cosas o tuviera la percepción de la realidad ligeramente alterada. Volteó a verme y sonriendo me dijo, «¿Viste? Salió volando muy lejos». Me quedé en blanco con lo que pasó después.
A pesar de lo que acababa de ver, la figurita ya no estaba en la mesa. No sé en dónde quedó o en qué momento se fue, sin embargo, ahí de donde creí que mi madre la había olvidado, desapareció. 3 segundos después de darme cuenta de esto, se escuchó que la figurita tronaba allá a lo lejos, en la oscuridad. De alguna manera, sí fue lanzada. Le aconsejé a mi mamá que la próxima vez le pusiera una marca, que le dibujara con plumón una letra. Lo hizo. Días después, el payaso regresó con este distintivo. Era el mismo. ¿Y si ya no lo avientas? ¿Y si mejor lo echas a la basura? Mi mamá lo regresó a la repisa donde pertenecía. Pensó que esa sería la mejor manera de ganar el juego, que quién sabe con quién estaba jugando. A los 6 días, otro payaso en la puerta. Cuando mi mamá miró hacia la repisa, la figura ya no estaba. ¿Quién la sacó de la casa? Pensar en esto cansaba la mente. No había ni cómo, ni dónde, ni quién. Estuvo intentando hablar con mi padre, quien estuvo durante un par de días evadiendo las llamadas. Finalmente le dijo que viniera por su payaso. Él respondió que estaba bien si lo tiraban a la basura. En ese momento mi hermano entró a la casa cargando una caja llena de figuras de porcelana. «Miren lo que me encontré en el barranco», nos dijo. Había otras cajas que no se pudo traer cargando hasta la casa, pero todas estaban llenas de figuritas de porcelana que temblaban y hacían ruido al moverlas. Como el payasito de papá, solo que hay cientos de ellos en el barranco. Hace como medio año, mi papá y mi hermano hablaron por teléfono. Antes de terminar la llamada, mi hermano preguntó por los payasos y mi papá le dijo: «Lo sé, los entiendo. Yo nunca me había podido deshacer de ellos». ¿Te gustaría estar adentro de uno de nuestros relatos? Nuevos niveles de membresía este mes. No te pierdas los próximos estrenos, suscríbete. ¿Quieres ser de los primeros en escuchar? Activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.